Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Las cartas parecen estar echadas y en agosto deben iniciar las negociaciones entre chavismo y oposición. ¿Qué podemos esperar de este nuevo esfuerzo por resolver la crisis venezolana? Hay dos versiones sobre las negociaciones. La primera, que el chavismo jugaría con los tiempos para alargar las conversaciones y que no se llegue a nada concreto. La segunda afirma que Maduro supuestamente llegó a un acuerdo con Estados Unidos para resolver el conflicto. ¿Cuál de las dos versiones terminaría ocurriendo? Ojalá sea la segunda y que Venezuela inicie este mismo año con una transición política que no sería inmediata, pero que gradualmente resolvería la crisis nacional. Ahora bien, como la comunidad internacional no se chupa el dedo con el chavismo, al parecer tienen lista la declaración del PSV como organización terrorista y eso es una calificación de muy alto nivel que en el chavismo quieren evitar por los riesgos que implica. Ante esa posible decisión, es posible que el chavismo tome en serio las negociaciones. Aunque es prudente racionalizar las expectativas, esperemos que las negociaciones avancen hacia la construcción de una solución de fondo y no de forma que solo maquille la crisis. Hoy converso con Enrique Márquez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, sobre las condiciones electorales y la participación en las elecciones del 21 de noviembre. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, hoy tenemos un programa especial. Hoy converso con el ingeniero Enrique Márquez, rector principal del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, un dirigente político de la oposición muy conocido, sobre todo en el estado Zulia. Enrique, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias a ti, Darwin. Es un placer verte, estar contigo y compartir con toda la gente que sé que te sigue día a día a tus espacios, a tu programa, a tus columnas, a tus comentarios. Gracias, Enrique. Enrique, quiero comenzar con el tema ¿cómo llegaste al Consejo Nacional Electoral? Confieso que yo fui uno de los sorprendidos cuando apareciste en la lista de postulaciones de la sociedad civil luego de aquella prórroga que dio la Asamblea Nacional actual. ¿Podrías contarles a nuestros usuarios y a nuestros suscriptores cómo llega Enrique Márquez al Consejo Nacional Electoral? Sí, con mucho gusto. Primero, no estaba en mis planes. Quizás por eso te sorprendiste un poco, porque incluso habíamos hablado de otras cosas. Es correcto. Porque yo estaba activo en la política en el Zulia, tenía mis propias aspiraciones. Pero durante estos últimos meses, un mes antes del nombramiento, recibí varias llamadas de diferentes sectores que estaban tratando de resolver el tema del Consejo Nacional Electoral para colocar allí a unas personas que pudieran representar a diferentes bandos políticos del país. Esas llamadas fueron de diferentes orígenes, pero del lado opositor, la oposición presente en la Asamblea y la oposición no presente en la Asamblea, que estaban en proceso de negociación con el gobierno para la designación de ese CNE. Esas llamadas se concretaron en una postulación que me hizo la Asociación de Vecinos de Sanssouci en el municipio Chacao del estado Miranda. Esa postulación fue recibida por el CNE, bueno, por la Asamblea. El procesamiento fue bastante rápido, para serte honesto, y
y pues se me habló de que yo podía hacer una solución para encontrar un perfil que pudiese representar adecuadamente a una oposición diversa. Debo decir que llegué con el apoyo tanto de los factores opositores que están en la Asamblea Nacional como factores opositores que están fuera de ella. De tal manera que eso a mí me place, porque significa que no represento a un sector pequeño, yo me siento representando a un país que quiere cambiar la situación en la cual vivimos. Me Ahora, siento representando a un sector muy amplio que busca precisamente ese cambio político en nuestro país, pero que lo busca en paz, lo busca en democracia, lo busca por la vía electoral. Me metí aquí entonces para colocar mi grano de arena, Darwin, en la construcción de esa ruta que sabes, porque lo hemos hablado, que me he empeñado en hacerlo desde hace muchos años, porque no creo en otra ruta, sino en que nosotros mismos construyamos nuestro futuro en Venezuela. ahora, entiendo que el nombre de Enrique Márquez y el nombre del rector Roberto Picón forman parte de una misma estrategia. ¿Cuál es el propósito de fondo? Hablaste de Sí. solución. ¿En qué consiste esa solución? ¿Qué se ha venido trabajando desde abajo para construir una salida a la crisis política en Venezuela? Primero, nosotros somos fruto de una negociación política, sin duda alguna, en la cual el PSUV estuvo de acuerdo, porque si el PSUV no está de acuerdo, no llegó acá. De Correcto. tal manera que una negociación política que incluye al PSV y al gobierno. Lo primero que creo que hay que decir es que creo que esas negociaciones deben continuar. Y yo celebro que la oposición y el gobierno se sienten a conversar en el marco, en este caso, de lo propuesto por el Reino de Noruega. Entiendo que va a ser en México. Me parece una oportunidad de oro para el país, para que la clase política se ponga de acuerdo y enrumbe al país a una solución económica, a una solución política, a una solución institucional, a una solución social. Eso no es otra cosa sino la posibilidad de entendernos en el marco de la Constitución. La negociación no tiene otro marco. Si tanto gobierno como oposición entran en el marco de la Constitución, pues entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de recomponer las cosas. La negociación no puede ser solo para quítate tú de allí para ponerme yo. Tiene que ser un marco que ponga al pueblo por delante. Y en ese caso es lo que estamos buscando. Llegamos fruto de una negociación, estamos negociando continuamente con el resto de los rectores que están en el CNE para encontrar caminos comunes. No, la negociación no se trata de una pelea continua, se trata de conversaciones y debo decir que hasta ahora son muy constructivas con el presidente Calzadilla, con la rectora D'Amelio, con el rector Quintero, con el rector Corredor, que estamos conversando todo el tiempo para encontrar soluciones técnicas y políticas a los entuertos que se presentan día a día. De tal manera que reivindicando la negociación creo que hay que continuar para hacer que todos los venezolanos entendamos que la única ruta posible para rescatar a Venezuela es la electoral. Y es una ruta difícil, por supuesto que lo es, porque a veces hemos caído en la tentación de pensar que la solución es fácil, o que la solución es importada, o que la solución puede venir de la mano de las armas o de la violencia. Y resulta que no es así. Y está más que demostrado. Yo no es que quiero perpetuar a nadie en el poder, pero como no puedo ser militante de ningún partido y no lo soy en este momento, yo tengo mi propia militancia. Yo milito en la realidad radical, es decir, pies en la tierra. Y pies en la tierra es decir, ¿cómo vamos a echar para adelante el país? Significa que todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Yo estoy aquí para colocar el mío, Darwin. Ok, Enrique, una de las críticas que se hicieron cuando fueron designados tú y Picón, primero, nadie cuestionó a ustedes como personas, ni como dirigentes políticos. Cuestionamiento en torno a la Asamblea Nacional que los designó, pero sobre todo que el hecho de que dos rectores frente a los tres del chavismo no representaban nada. Es fácil una pelea dentro del CNE con un dominio chavista todavía allí en la directiva. Mira, son 5 rectores. Obviamente tenemos
una minoría de quienes pensamos de la manera como piensa Picón y pienso yo, que pensamos que hay que abrir la participación de una forma muy amplia, que hay que volver a la Constitución, pero creo que al final nuestras coincidencias son mayores que nuestras diferencias y así está demostrado. Nosotros no podemos encontrar en Venezuela 5 personas químicamente o políticamente puras. No, es imposible. Aquí vemos 5 personas que buscamos balancear el CNE, balancearlo. Es decir, no importa que yo tenga mi corazón del color que lo tengo o que Calzadilla tenga el corazón del color que lo tiene, sino que podamos tomar decisiones balanceadas y en el marco de la Constitución. Y en ese caso yo he dicho y lo repito, que voy a acompañar todas las decisiones que por consenso tomemos que estén apegadas a la Constitución y la ley, y voy a denunciar aquellas que no, aquellas que en mi consideración estén violando la ley o la Constitución. Y en ese marco nos hemos entendido muy bien. No es difícil entenderse, Darwin, cuando hay un interés común. Y yo percibo un interés común hoy de todos los venezolanos de que hay que echar para adelante el país con todas las dificultades que nosotros tenemos, porque es como vivir en una casa destruida, pero todos estamos en la misma casa, todos vivimos aquí. Y el presidente Maduro está en la casa, y estoy yo, y está Juan Guaidó, y están todos allí en la casa. A lo mejor se forman de vez en cuando unos alborotos, pero es que todos tenemos que empujar para levantar esto con las diferencias, y las reglas para eso, para administrar esa diferencia, es la Constitución. Por eso hasta ahora hemos administrado la diferencia en el CNE y espero que la podamos seguir haciendo, porque el pueblo no gana con un CNE enguerrillado. Claro. El pueblo gana con un CNE que empuje las cosas en una sola dirección. Ahora, este CNE, tú eres un amplio conocedor de lo que era el CNE anterior. Te tocó lidiar con ellos en múltiples procesos electorales. ¿Tú puedes afirmar de que este CNE es mejor de lo que tenía antes la oposición? Yo creo que estamos obligados a ser mejores, porque el país no creo que soporte una decepción en esta materia. Estamos obligados a hacerlo. Yo no me comparo con nadie. Respeto profundamente a la gente que ha estado aquí. Esto no es una tarea fácil, porque también creo que se ha de alguna manera colocado demasiado peso en el tema del CNE y se le ha quitado peso a la responsabilidad política de la clase política venezolana. En el sentido de que, por ejemplo, yo no consigo un partido político que no esté participando en elecciones. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Porque una empresa se hace para administrar unos recursos y ganar un dinero y generar empleo. Eso es una empresa. Ajá. Una ONG tiene sus funciones. Un partido tiene una sola función: la toma del poder político por la vía electoral. Porque los partidos no tienen armas. Los partidos no tienen granadas. Lo que tienen es gente, militante y política. Por lo tanto, creo que ha habido una gran irresponsabilidad en la clase política venezolana de haber maltratado la ruta del voto, maltratado la ruta electoral. Y por supuesto, es muy cómodo caerle a palos al árbitro, ¿verdad? Cuando yo no asumo mi responsabilidad. Yo no voy a excusarme jamás y voy a asumir siempre mi responsabilidad en las decisiones que yo tome, pero también le exijo a quienes tienen que participar que lo hagan, que le den la cara al país, que participen y que aprovechen las condiciones que se están generando. En estos últimos 2 meses que tenemos acá, 2 meses y pico, nosotros hemos avanzado en 2 o 3 aspectos fundamentales que a mí me gustaría luego detallártelos, porque son importantes. Vamos a detallar. ¿Y eso quién lo tiene que aprovechar? Claro. ¿Quién lo tiene que aprovechar? Los partidos políticos para participar, porque quien saca de su casa a la gente para que vote no es el CNE, claro, es el candidato que con su mensaje político va a la casa de la gente y le dice: mira, vota por mí, porque yo voy a cambiar tu situación, porque voy a mejorar. El CNE tiene un discurso absolutamente imparcial, debe tenerlo, y por lo tanto llama a la gente a votar, pero la gente no vota por el CNE, la gente vota por candidatos. Y por supuesto entonces hay que exigir a los candidatos que se presenten, porque entonces la oferta
a pesar de que las condiciones puedan ser buenas, la oferta no existe. Entonces tiene que haber oferta electoral. Y yo creo que el pueblo tiene que exigirle a sus partidos que entren a los procesos y por lo tanto conocer su oferta electoral. Enrique, ¿qué te encontraste en el CNE? Porque se decían muchas cosas o se dicen muchas cosas del sistema electoral, de la estructura de empleados, de todas las maquinaciones que existen dentro del sistema electoral. ¿Qué te conseguiste en el CNE? Mira, yo creo que el CNE, como la mayoría de las instituciones del Estado venezolano, está muy golpeado y así me lo encontré. Poco personal, muchas renuncias, mucha gente que se fue porque los sueldos son malos y los sueldos son muy malos en la administración pública venezolana en todos lados. Hay mucho éxodo de personal, pero el personal que está muy comprometido. El que quedó, el que está aquí conmigo en mi oficina en este momento, un personal preparado y comprometido con las metas de fortalecer la democracia y fortalecer el poder electoral. Me encontré, por supuesto, con un CNE que, en mi opinión, es un CNE que tiene solvencia técnica. Así lo he dicho y lo sostengo. El proceso técnico que acompaña a la elección es un proceso técnico robusto. El proceso ese técnico que instala la máquina, que la máquina te sirve para votar, que luego la máquina escruta y se totaliza en el CNE. Yo meto las manos por ese proceso porque me parece un proceso técnicamente sólido. Y fíjate que acabamos de terminar una auditoría de un mes sobre la plataforma automatizada, sobre la plataforma tecnológica, donde expertos de las universidades venezolanas, de las escuelas de informática y de computación, vinieron al CNE, se instalaron un mes con los técnicos del CNE y los técnicos de la empresa prestadora del servicio, evaluaron todos los detalles del hardware y del software, de cada una de las etapas, desde la votación hasta la totalización, pasando por el sistema de identificación biométrica. Y no encontraron absolutamente ningún problema, porque no lo hay. Allí no está el problema. Allí no está, y creo que eso es un avance, y hay que decirlo con claridad. Es un avance. La gente puede ir a votar de manera segura, sabiendo que su voto es secreto, sabiendo que su voto será bien contado. Enrique, tenemos que hacer una pausa. Te quería dejar una interrogante. En estos 2 meses y unos días de gestión en el CNE, ¿cuáles han sido las condiciones electorales que han logrado obtener para que la población tenga confianza en el voto? Ya regresamos. Enrique, tú tienes un poco más de 2 meses en el cargo. Hablaste de las condiciones que se han obtenido en este poco tiempo. ¿Podrías enumerarnos y explicarnos cuáles son esas condiciones que van o podrían generar confianza en el voto? Mira, todavía nos falta mucho. El cronograma electoral apenas se está desarrollando. Pero hay 3 aspectos que yo quiero destacar. El primero ya te lo mencioné. Una auditoría extensa, intensa, profunda al sistema automatizado que nunca se había hecho. Fueron 30 días transmitidos por streaming. Todas las conversaciones de los técnicos. Es decir, y mucha gente fuera del país se conectó. Técnico fuera del país para evaluar el sistema. Y el sistema salió con 20 puntos. Algunos detalles que han surgido en algunas líneas de código del software que lo vamos a arreglar. Pero el sistema salió exhibido. Luego, se logró la apertura de un proceso de 45 días del registro electoral.
tampoco había ocurrido un periodo tan largo para eso. Desafortunadamente, los partidos no aprovecharon esto. Sin embargo, se inscribieron más de 400.000 jóvenes del 1,5 millones que esperábamos que se inscribieran. Se inscribieron 400.000. Es un número importante. Y hubo más de 1 millón de personas que se reubicaron, porque estaban ubicadas en centros que no correspondían. Ahora estamos en el proceso de auditoría de ese registro, una auditoría profunda para garantizar que el registro sea bueno para la elección. Y aprovecho la ventana que me das para pedirle al ciudadano, al que nos está escuchando, que se meta a la página web del CNE y chequee sus datos y vea si corresponde con lo que desea. Y si no es así, allí mismo tendrá una planilla de reclamo y tienes que procesar el reclamo, porque es la única manera que tenemos de ayudarlo para que vote en el sitio donde tenga que votar. Si el ciudadano se chequea. Entonces estamos en eso, pero creo que ha sido una garantía también ofrecida adecuadamente el hecho de que el registro pueda estar acorde con lo requerido para esta próxima elección. Hay un tercer aspecto que quiero mencionar, que es el tema de la observación internacional. La visita hace poco de una misión exploratoria de la Unión Europea es una buena noticia. Fíjate que la Unión Europea no venía desde el año 2006, es decir, hace 15 años. El hecho de que hayan venido a solicitud del CNE y estén evaluando venir a observar la elección es un avance increíble. Hay mucha gente que ha pedido que una de las garantías que se ofrezca sea la observación internacional. Estamos trabajando en eso y yo estoy seguro, estoy convencido de que lograremos que la Unión Europea venga a observar la elección y con esto los ojos del mundo a través de esa misión puedan también ayudarnos a mejorar las condiciones que tenemos en nuestro país. Adicionalmente a eso, también nosotros hemos logrado algunas cosas que no veremos concretas sino hasta el momento pues, que esto ocurra. En el sentido de que se mantienen todas las auditorías, más de 18 auditorías que se harán luego de postulaciones. El sistema de postulación se cambió. Ahora es un sistema de postulación totalmente automatizado. Se elimina el papel para la postulación. Va a ser muy cómodo para los partidos. Eso va a ser importante. Igualmente, el tema de la eliminación de los llamados puntos rojos, pero que son puntos de activismo político el día de la elección. Eso está acordado en directorio y está aprobado y yo diría que refrendado en la negociación política. Eso es muy importante para nosotros. Ya se hizo el sorteo de juntas electorales regionales, municipales y miembros de mesa y estamos trabajando activamente por ofrecer la garantía de imparcialidad, de transparencia completa en cada una de estas instancias. Allí es muy importante, y vuelvo a aprovechar tu espacio para pedirle al ciudadano que nos está escuchando que verifique si es miembro de mesa o miembro de junta y si lo fuera, que haga un esfuerzo, que haga un sacrificio y se presente a este servicio electoral que es fundamental porque todos tenemos que involucrarnos si queremos cambiar a nuestro país. Y la forma de involucrarse en este caso es involucrarse en los procesos electorales, votar como mínimo, pero si estás escogido aleatoriamente como se sorteó eso, pues participa. Eso ayuda mucho a este proceso. Porque si no, el CNE tiene que llenar esos espacios y siempre está la duda que si lo llena imparcial o parcialmente. Yo digo que la garantía es que los elementos, los ciudadanos sorteados se incorporen a esta lucha. Ahora, Enrique, esas son unas condiciones que ya han logrado obtener en el marco de esa negociación. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría para completar un cuadro que genere confianza en el acto de votación? Mira, yo he hablado de dos cosas que son políticas. Yo creo que para esta elección hace falta el que se logren las habilitaciones de los candidatos. Eso es importante. Eso es una exigencia de venezolanos y no venezolanos. Yo creo que es importante y eso está en el marco de la negociación, porque no está en manos del CNE, desafortunadamente. Eso cae en la competencia de otros poderes, en este caso del Poder Ciudadano y del Poder Judicial.
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esta materia y espero que se logren concreciones al respecto para que la oferta electoral esté completa. Igualmente creo que va a ser muy importante que se respete los límites dentro de la propaganda electoral y dentro principalmente del uso de los fondos públicos en la campaña electoral. No nos podemos acostumbrar a que un alcalde, cualquiera sea su color, utilice fondos de la alcaldía para reelegirse. Claro. O que utilice vehículos de la alcaldía para transportar a sus militantes. Pues ese límite, esa línea hay que trazarla con claridad y es parte de la misión que tiene la comisión que yo dirijo, que es la Comisión de Participación Política. En este caso, estamos haciendo grandes esfuerzos por conversar con los poderes, con cada uno de ellos, para que se entienda la necesidad. No que el CNE ande persiguiendo a nadie y sancionando a la gente, sino que todos respetemos la ley. Si la respetamos, el CNE entonces no va a tener mucha actuación. Sería un árbitro en un juego de fair play en el fútbol, donde al jugar limpio el árbitro tiene poco trabajo, pero si el juego se complica, el árbitro pues tiene mucho más trabajo. Yo espero tener poco trabajo en esa materia, porque se entiendan tanto alcaldes como gobernadores, como el poder nacional, los que están en ejercicio, que no pueden utilizar los fondos públicos para su reelección. Ahora, si lo detectamos, pues lo vamos a denunciar con mucha fuerza. Hace poco, por ejemplo, hicimos una denuncia sobre venezolanas de televisión. La investigación está andando en un monitoreo de medios de casi 24 horas para vigilar que efectivamente haya equilibrio, haya imparcialidad, haya balance dentro de la programación de los canales, de tal manera que los recursos de los venezolanos que son administrados por el presidente de BTV a través de ese canal puedan ser utilizados no para beneficiar a un partido, sino para beneficiar a toda la colectividad. En esta materia tenemos mucho que trabajar y es nuestro empeño avanzar. Quizás no logremos la perfección, pero creo que sí podemos avanzar bastante en esta materia. Ahora, tres cosas importantes, a ver cómo se avanza en eso en la negociación. Ya lo mencionaste. Una, la habilitación de los líderes opositores que están inhabilitados, sobre todo por decisiones políticas. La segunda, la devolución de las tarjetas que fueron confiscadas por medidas judiciales. Y la tercera, que es bien importante, ¿cómo se controla el Plan República al día de la elección? Voy a empezar por lo de las tarjetas, porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para... Bueno, digamos que el CNE no tiene más tiempo. El TCJ pudiera tener hasta el mes que viene, el mes de agosto, para levantar alguna medida, una tarjeta. Pero el CNE no tiene más tiempo. Nosotros aprobamos unas tarjetas, entre ellas la de la MUD. Fue un proceso de negociación también importante, en función de garantizar que todos los sectores pudieran participar. La tarjeta de la MUD es la tarjeta más votada en toda la historia del país. Fue reactivada en función de lograr la participación de sectores que requieren participar. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo con la judicialización de los partidos. No puedo porque soy rector del CNE, incluso esa es mi responsabilidad. Y yo, por supuesto, tengo que acatar las decisiones del TCJ. Pero debo decir que, en mi opinión, cada vez que se judicializa un partido es como darle un plomazo a la democracia. Porque efectivamente los partidos tienen su vida interna y tienen que dirimir sus problemas internos a través de elecciones internas. El CNE está llamado y debe estar llamado, y es otra de las misiones que tenemos acá, a vigilar el funcionamiento de los partidos y a obligarlos, de ser necesario, a través de las medidas que puede dictar el CNE, a que hagan sus elecciones internas y de esa manera dirimir sus conflictos internos. Pero no es bueno, no conviene a la democracia que estos casos terminen en el TCJ y el TCJ se encuentre entonces quitando y poniendo directivas. Eso no es sano para los partidos y no es sano para la democracia. Y por lo tanto creo que esa práctica debe acabar. Igualmente en el caso de la inhabilitación, lo he dicho, la inhabilitación desde el punto de vista constitucional es solamente una medida complementaria a una sentencia. Una vez que a ti te han dado el derecho a la defensa, te declaran culpable en algo, pues te pueden inhabilitar políticamente al juez como medida complementaria. Pero una inhabilitación sin derecho a la defensa no tiene sentido. Y es lo que ha venido ocurriendo con las inhabilitaciones
que son decretadas o aprobadas por la Contraloría General de la República, que yo creo que eso, a pesar de que no lo puedo cambiar en este momento como CNE, porque no está en mis competencias, no está en nuestras competencias, yo creo que la negociación política debe dar precisamente para que, si todos estamos de acuerdo en retomar el camino de la concertación, del entendimiento, de la lucha política democrática, pues sencillamente entonces ese camino tiene que pasar también por un reconocimiento de los problemas que todos tenemos. El tercer aspecto que me mencionaste, ¿cuál fue, Darwin? El Plan República. No lo anoté. Control del Plan República. El Plan República, bueno, eso ya tendrá que ser conversaciones cercanas al proceso de votación. Yo también creo que es posible contar con un Plan República que esté ceñido a sus responsabilidades únicamente, que no participe de otras funciones que no le son propias. Recordemos que en la mesa electoral y en el centro no manda el Plan República, manda el CNE. Y a veces se confunden esas funciones. De tal manera que se tratará de poder, de aquí hasta allá, hasta el 21, poder ir conversando adecuadamente con las Fuerzas Armadas, que al final ese día son contratistas del CNE para la seguridad, que puedan cumplir con sus funciones sin afectar las funciones de la ciudadanía, del mundo civil, que es el que organiza y el que desarrolla el proceso electoral, cada uno de los procesos electorales que se llevan a cabo en nuestro país. Enrique, nos quedan 2 minutos aproximadamente de programa. Te quiero dejar la última pregunta sobre la confianza en el voto. Recién llegaste al CNE, tuviste un programa, si la memoria no me falla, con Vladimir Villegas, con el colega Vladimir Villegas, y lanzaste una frase que generó mucha polémica, aquella frase de que un proceso medianamente creíble. Tomando en cuenta esa frase... No, eso fue con, ya te voy a decir con quién fue, eso fue con el amigo Rodríguez Yoliti. Ah, perfecto. Es posible que, tomando en cuenta esa frase, es posible que el ciudadano tenga confianza de ir el 21 de noviembre a expresar su voluntad mediante el voto. Sí, esa frase me dio muchos problemas. Sí, señor. Y porque, bueno, es parte de mi personalidad también, yo lo debo decir. Yo no soy un hombre que cree mucho en el blanco y el negro. Yo creo más en el gris. Creo mucho más en que lo perfecto se puede conseguir, pero una vez que pasas por lo bueno. Es muy difícil pasar de la situación actual que tiene nuestro país a un país perfecto de la noche a la mañana. De tal manera que yo no pretendo engañar a nadie. Yo digo, el proceso electoral va a ser muy bueno, pero obviamente habrá detalles, porque siempre los hay. Dígame usted, las personas que nos están viendo, si su vida es perfecta, solo porque usted lo quiere. No, claro que no. Si nosotros tenemos un país perfecto solo porque lo queramos, no, tenemos que construirlo. Igual pasa con las condiciones y garantías electorales, igual pasa con los procesos electorales. Obviamente, yo quiero un proceso completa y absolutamente transparente y estamos trabajando para eso. Y será el pueblo el que juzgue, y yo espero que lo juzgue bien, si el proceso efectivamente fue un proceso adecuado, transparente, a la altura de lo que el ciudadano quiere, que es lo que todos estamos buscando. De tal manera que no se trata de medianamente, se trata de completamente, pero entendiendo el resultado que buscamos. Que el resultado que buscamos es un proceso que sea bueno para todos y obviamente habrá gente no satisfecha con esto. Enrique, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la participación en Contrastes. Gracias a ti, Darwin. Un abrazo. Y a ustedes no se retiren, que ya regresamos con los datos de verdades y rumores. La selección de los candidatos de unidad en el Zulia sigue en discusión, sobre todo en cuanto a la gobernación y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco. En ese sentido, no hay que descartar un acuerdo final entre Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. En ese caso, el abanderado de unidad a la gobernación sería Manuel Rosales, mientras que Primero Justicia escogería a sus candidatos a las alcaldías de Maracaibo y San Francisco.
En el caso de Maracaibo, quien tiene la ventaja en Primero Justicia es Pablo Pérez, quien aparece bien ubicado en las encuestas. Ahora bien, ¿aceptará Manuel Rosales hacer llave con Pablo Pérez en estas elecciones? Al parecer, en el acuerdo se estableció que Rosales respetará la decisión que tome Primero Justicia con sus candidatos. En ese sentido, ¿será verdad que ya Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa se reunieron y firmaron un acuerdo? En el caso que el chavismo pretenda jugar con las negociaciones que deben iniciar en México a partir de agosto, Estados Unidos se guardó una carta que podría ser decisiva. ¿Cuál es esa carta? Podrían designar al Partido Socialista Unido de Venezuela como organización terrorista como consecuencia de sus nexos con la guerrilla colombiana y grupos como Hezbollah. Sobre todo tomarían en cuenta la aparente participación del chavismo en la planificación del atentado que buscó asesinar al presidente de Colombia, Iván Duque. Esa designación como organización terrorista escalaría la presión de la comunidad internacional, ya que colocaría al chavismo al mismo nivel de grupos como Al-Qaeda, ISIS y la Guardia Republicana de Irán, entre otros. Creo que en el chavismo se pensarán muy bien el riesgo de no tomarse en serio las negociaciones. Tal como advertimos en Verdades y Rumores, el señor Víctor Vargas y el grupo Banco Occidental de Descuento están jugando al cansancio de los estafados en el Banco Orinoco de Curazao. Hasta ahora se niegan a devolver completo los ahorros de los afectados. La única propuesta que han hecho es migrar los fondos al Boy Bank en Antigua y Barbuda, pero esa no es una solución real. Más bien agravaría el problema porque ese banco también es parte de la red de captación de divisas que funcionó en Venezuela y que estafó a más de 16,000 venezolanos. Pero adicionalmente, el Boy Bank tiene serios problemas y sus clientes ni siquiera pueden hacer transferencias internacionales. ¿Hasta cuándo Víctor Vargas y el BOD juegan con los estafados? Las inversiones de los chavistas y los empresarios que son sus aliados en Maracaibo siguen creciendo, sobre todo de aquellos ligados a Omar Prieto. La expansión ahora no solo abarca restaurantes y bodegones, sino que han migrado a las farmacias ante las necesidades de compra de medicamentos de la ciudadanía. Y la joya de la corona son los servicios de Internet a bajo costo, aprovechando las ventajas que tienen por el control de CanTV, Procedatos y Corpoelec. En ese ámbito hay un enorme guiso entre la empresa de telecomunicaciones de Omar Prieto y CanTV, que es un vulgar saqueo al país. ¿Hasta cuándo roban a Venezuela? Lamentablemente, la oposición no está tomando en cuenta a los independientes para la selección de candidaturas de unidad a las elecciones del 21 de noviembre. Son pocos los independientes que serán parte de esas candidaturas. Mirar hacia ese sector hubiese sido importante para la oposición, ya que les permitiría refrescar su desgastada imagen y abrir espacios a la sociedad civil. En el Zulia hay dos casos en particular que reflejan esa exclusión y son el profesor César Ramos Parra y la arquitecta Laura Bola. Hasta aquí Contrastes de esta semana. Nos vemos el próximo viernes con una nueva entrevista y más datos de Verdades y Rumores.